Listo. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. De antemano agradecerles pues, su asistencia, la colaboración con este proyecto. Antes que nada, quisiéramos explicarles que este es un proyecto con fines netamente académicos. ¿Sí? Nosotros no somos de ninguna campaña política, no estamos involucrados pues, en el tema de la política y por lo menos hablo por mi persona, ni siquiera resido en Zipaquirá. Entonces, para que por favor entiendan que esto es netamente académico. A continuación, pues, para romper un poquito el hielo, me gustaría que todos pues, nos presentemos, digamos nuestros nombres, a qué nos dedicamos. Por supuesto, si hay información que consideran que no pueden decir, siéntanse en el derecho de reservárselo. Y pues la idea es generar un conversatorio, ¿vale? Para que todos estemos muy cómodos y pues podamos tener un muy buen provecho de esta actividad, ¿vale? Mi nombre es Juan Camilo Pinto. Pues por motivos de logística es más fácil que cada uno tuviera su nombre puesto. Por supuesto, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas de la misma manera, y cualquiera de ustedes se puede dirigir hacia cualquier otro participante. Entonces, por favor, procedamos a presentarnos. Si quieren, pues lo básico, el nombre y a qué se dedican. Si quiere, empecemos con usted. Mi nombre es Mario Orjuela, resido en la ciudad de Zipaquirá. Soy trabajador independiente y pues estoy en labores propiamente personales. Vale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Oscar Daniel Escarpeta, tengo 19 años y estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad Militar de Granada y vivo acá en Zipaquirá también. Gracias. Mi nombre es Erika Castellanos, estudio Contaduría Pública en la Universidad Nacional y vivo aquí en Zipaquirá. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Rodríguez, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada y me desempeño como investigadora de un proyecto de impacto social de la Jurisdicción Especial para la Paz en la Universidad Militar Nueva Granada. Y vivo en Zipaquirá, toda mi vida nací en Zipaquirá, soy zipaquireña de corazón. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Santos, trabajo como servidor público en las empresas públicas de CAICA, tengo 24 años y también vivo en Zipaquirá. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adley Álvarez, soy administradora de empresas, trabajo en SP Consultores, la emisora llama de casa y vivo en Zipaquirá. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jenny Andrea Correa, trabajo también de una manera independiente y también siempre he vivido acá en Zipaquirá, nací acá. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Valencia y estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Distrital y he vivido toda mi vida acá en Zipaquirá, tengo 21 años. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aguilar, soy trabajador independiente y vivo acá en Zipaquirá también, tengo 54 años. Vale, listo. Muchísimas gracias a todos por presentarse. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas, son muy sencillas y de nuevo les quiero recordar que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? Entonces, no hay un orden determinado, yo voy a dirigir la pregunta hacia cualquiera y pues la idea es que todos intenten responder todas las preguntas. Si no saben, no hay ningún problema, pueden responder que no saben, o si conocen, pues también los invito para que por favor la respondan de la mejor manera. ¿Qué candidatos a la alcaldía de Zipaquirá conocen? Entonces empecemos por acá. Pues a Camilo Rojas, a Baracalde, a Felipe, a los dos Felipes y a Wilson y a Listo. Niel. Vale, muchas gracias. Está el doctor David Baracaldo, está Felipe Vanegas, Felipe Durán, Wilson García, Nidia Corredor y Felipe, ya lo dije. Vale. Camilo Torres, es que me faltaba. Sí. Camilo Torres. Rojas. Sí, Sí, Rojas. sí. Nidia, Felipe Durán, Felipe Vanegas, Wilson García, señor Baracaldo y Camilo Rojas. 7. Son 6. Son 6. Felipe Venegas, Felipe Durán, Nidia Corredor, Wilson García, Camilo Rojas y el señor Baracaldo. Muy bien.
Sí, son 6 candidatos, como ya lo han dicho. Está el doctor Baracaldo, que no, bueno, de hecho es ingeniero, creo, pero bueno, él siempre se ha desarrollado en el sector privado y pues ha tenido muy buenos resultados. La ingeniera Nidia Corredor, que es ingeniera, que también digamos que tiene como su carrera en la parte pública. Él hace, digamos que durante todo este tiempo, cuando perdió la gobernación, fue la secretaria de Planeación del municipio de Cajicá. Está Felipe Durán, que ya es su tercera vez candidato a la alcaldía de Zipaquirá. También se ha desempeñado en cargos públicos y es politólogo de la Universidad Nacional. Está el doctor Camilo, que es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, con el Partido Centro Democrático, y es muy joven también. Y está Felipe Vanegas, que también es comunicador social y también se ha desempeñado en cargos públicos siempre y fue concejal durante este periodo. Esos son los 6 candidatos. Estaba el señor Uribe, pero digamos que porque no se pudo fortalecer la alianza entre Baracaldo, Nidia y él, entonces creo que al final no se terminó escribiendo. Son los 6 candidatos. Vale, muchas gracias. Qué bueno que los conozcas a profundidad. Por favor. Bueno, yo no conozco ya son los mismos 6 candidatos que han dicho todos, pero no conozco ni a Baracaldo ni a Rojas. Vale. Muchas gracias. Okay, bueno, sí, pues yo también he escuchado a los 6 candidatos, pero pues que conozca bien, que estoy viendo las propuestas, de pronto un poco Wilson, Camilo y a Felipe Durán también. Pues los otros 3 pues conozco también pues, las propuestas, pero no los conozco siempre a fondo. También los 6 candidatos, pero realmente los más visibles pues han sido Felipe, Wilson y de pronto Nidia y Felipe, el otro Felipe Vanegas, pero que han estado como más activos en las campañas. Entonces pues son los más relevantes que hay en este momento. Sí, por favor. Igual, como dice Jennifer, los conozco a todos porque he vivido toda la vida acá en Zipaquirá, pero me identifico mucho. Tengo más relación con Felipe Vanegas y con Felipe Durán. Y a Wilson lo distingo. Somos amigos, pero no muy cercanos. Vale, muchas gracias. Listo, pues a continuación voy a recalcar una vez más, pues por la índole del tema que estamos trabajando acá, que hacia el respeto, por supuesto. Que cada quien pues puede tener su identificación política, cada quien puede tener sus tendencias hacia cierto partido, movimiento o candidato, ¿vale? Entonces, siempre con base al respeto, ¿vale? Si las elecciones municipales de Zipaquirá fuesen mañana, ¿por quién votaría? Empecemos con Jennifer. Votaría por Felipe Vanegas. Felipe Vanegas, muchas gracias. David. Felipe Durán. Vale. Janet. Felipe Durán. Perfecto. Felipe Vanegas. Vale, gracias. Yo voy por Felipe Durán. Señor Felipe Carlos. Durán. ¿San Mario? Felipe Durán. ¿Y Oscar? Por Camilo Rojas. ¿Camilo Rojas? Vale. ¿Y Erika? No, el voto es igual. Vale, perfecto. ¿Conoce las propuestas de su candidato de preferencia? Si quieres empecemos contigo. Sí, así no nos Sí, digas. bueno, conozco las propuestas de Nidia, de Wilson García, de Felipe Vanegas y más o menos las de Felipe Durán. Vale. ¿Me puedes decir una que te guste? No tienes que decir el Pues candidato bueno, ni nada. de Wilson me gusta cómo estructuró como sus propuestas, porque la base es, bueno, él tiene como base la seguridad, el centro de las propuestas son la familia, tiene unos ejes transversales y a través de esos va a desarrollar como 9 ejes temáticos que son salud, educación, vivienda, bueno. De Felipe Vanegas me gusta que son propuestas muy innovadoras y no lo dice, pero como que transversalmente él está haciendo participación ciudadana y como que el eje es ¿cómo se llama eso ahora? Es que yo me pongo nerviosa. No te preocupes. El eje es
bueno, La participación sí, la participación ciudadana. Y como que eso que no me acuerdo cómo se llama, pero es que la gente se porte bien en la calle. ¿Cómo se llama? Cultura Ciudadana, eso. O sea, entonces eso me gusta mucho de él. Y pues que él como que propone algo diferente a lo que siempre hemos tenido en Zipaquirá. De Nidia me gusta que ella como que basa sus propuestas en la familia y tiene unas cosas para el adulto mayor, otra para los niños y otra muy importante para las mamás, que digamos en todos los que yo leí, el que como que más se centra en la familia es el de Nidia. Y pues de Felipe, Durán, pues sí, también me gusta como su ideología y que, o sea, también que él empieza a hablar por la seguridad, que es como lo que más necesitamos en este momento en Zipaquirá. Vale, listo, muchas gracias. Jennifer, la misma pregunta. Bueno, de Felipe Vanegas, sí, indudablemente es un plan de gobierno súper innovador que digamos que nunca habíamos tenido esa propuesta en Zipaquirá. Y aunque siento que hay candidatos que tienen alternativas muy interesantes y que desde su campaña visibilizan una política distinta, indudablemente me parece que la que más se resalta es la de Felipe Vanegas. Y la propuesta que más, bueno, él tiene como también ejes centrales. Solo una, como El la de que más te economía, guste. es el que más me gusta, es cómo le apunta, o sea, la visión que tiene de ciudad respecto al turismo, o sea, como Zipaquirá la más turística a nivel Cundinamarca. Esa me parece que potencia el trabajo, potencia la economía, el hecho de que no nos tengamos que trasladar hasta Bogotá para ganarnos un salario mínimo y regresar a nuestras casas cansados, la visibilidad de la ciudad, del espacio público. Entonces siento que esa del turismo es como como incentivador de la economía. Sí, exactamente, muy bueno. Listo, muchas gracias. David, por favor. Camilo, a mí me gusta la propuesta de Felipe Durán Carrón, en la que enfatiza la creación de la Casa de la Justicia. Es un apoyo a la comisaría y es para la resolución de alternativas en conflictos menores. Vale, gracias. Janet. De Felipe Durán me gusta que él trabajar mucho. Todos ellos piensan mucho en la familia, en lo que yo escucho en los debates. Y dicen que esa es como la base para ellos fundamental en Zipaquirá y la familia. Pero entonces Felipe Durán, pues bueno, mirando otro tema, dice que él va a trabajar mucho en lo que es los servicios públicos, para unas plantas de tratamiento, va a enfocarse en hacer unas cosas de aguas residuales. Entonces me parece una buena propuesta. De Wilson lo que he escuchado que me ha gustado, que dice que va a traer el ejército porque pues va a mirar si hay seguridad en Zipaquirá. Entonces pues eso es otra de las cosas que yo he escuchado, que no sé si sea posible, pero pues que he escuchado yo a él que resalte en lo que dice que no todos sean iguales, ¿no? O sea, que todos repiten como lo mismo, pero lo que veo diferente son como esas cosas. De los otros candidatos no tengo así. Listo, está bien, muchas gracias. Jenny, por favor. Pues bueno, sí he leído algunos planes de gobierno de los candidatos, pero pues definitivamente el plan de gobierno que me parece algo totalmente diferente, que tiene una visión diferente, ha sido el de Felipe Vanegas. Uno puede ver cómo una persona que tiene una visión diferente puede llevar a Zipaquirá a otro nivel, ¿sí? Porque siempre hemos hablado de la seguridad, siempre hemos hablado de la familia, siempre se han hablado de muchas cosas, pero al final uno ve que en las alcaldías o lo que hemos visto en esas administraciones es que se habla mucho, pero al final nunca se ha hecho nada. Entonces uno dice como que no, y al leer el plan de gobierno uno se da cuenta que lo que dice es algo coherente, que es creíble y que se puede lograr. Hay algo que decía Felipe que me gustaba, y es que él no hacía alianzas políticas, por eso decidió escribir su candidatura de una manera independiente para no tener avalos políticos, o sea, para no decir, sí, ¿será que este partido me lo permite? Y pues uno ve que en muchas campañas hay mucho despilfarro de dineros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la política? Que al hacer eso, al subir, tienen que pagar sus favores políticos y va a ser muy difícil que puedan llevar a cabo un plan de gobierno. Entonces, algo que me parece bien importante de Felipe es la visión que tiene para Zipaquirá de hacerla crecer. O sea, que no se vea más un pueblo, sino que sea una verdadera ciudad. Y yo digo, en cada cosa hay algo que también me gusta mucho de ese plan, es él quiere hacer como
como embellecer Zipaquirá, y eso es como nuestra casa, ¿no? Cuando tú tienes una casa que las paredes están sucias, o sea, como que tú dices, o sea, no te vas a sentir de la misma manera que cuando tú tienes un lugar agradable para vivir. Entonces decía, tenemos que concentrarnos en lugares que están mal en Zipaquirá y vamos, la alcaldía va a tener que arreglarlos. Él habla acerca del tema de la familia, que eso es importante, pero yo digo, habla de la familia, pero él es un ejemplo de familia. Él es un hombre casado, tiene su hija, o sea, uno siempre lo ha visto y siempre sube sus videos, muestra a su hija, que uno dice, venga, o sea, no es como algo que habla, sino es una realidad. Una coherencia. Porque exactamente, lo que dice es coherente con su actuar y con lo que vive, porque pues muchos podemos hablar de la familia, pero si no tenemos la familia, entonces pues de qué hablamos, o sea, uno dice, bueno, ¿cuál familia? ¿Sí? Entonces me ha parecido un hombre muy sensato, muy coherente en todo lo que dice, muy centrado. Entonces sí, me encanta porque sí, yo soy zipaquireña y la verdad yo digo que en el único gobierno que uno ha visto como un medio cambio de Zipaquirá, yo digo que fue la transformación del Parque de la Esperanza cuando estuvo Bustamante, que uno dice, bueno, por lo menos estuvo y se vio algo, y cuando estuvo Jorge Enrique González, o sea que uno dice, ahí como que, pero del resto uno no ve nada, absolutamente nada. Hoy en día pensábamos y decimos, bueno, hoy en día nos entregan una Zipaquirá endeudada en muchísimos millones de pesos y uno dice, venga, ¿dónde está representado esos dineros? Entonces uno dice, uno puede hablar mucho, uno dice, se puede hablar mucho, pero al final uno se da cuenta que suben y no se hace nada, y uno se da cuenta que es por los partidos políticos. De una u otra manera tú estás sujeto y estás amarrado a un partido político, entonces eso hace que que todo lo que de pronto tus sueños o anheles no se pueda llegar a ser una realidad. Me encanta la independencia de Felipe Vanegas porque sé que lo que dice, además de los recursos, dice, los recursos, cuando tú miras el plan de gobierno, cómo se desarrolla, así, esto se va a sacar de acá, y uno dice, o sea, eso es algo creíble, ¿sí? No es algo por hablarlo, sino que sí puede llegar a ser una realidad. Entonces, ¿te gusta su independencia ajena a los partidos políticos tradicionales? Perfecto, muchas gracias. Bien, por favor. Pues la propuesta de Felipe Durán, que más me gusta, es a partir de la justicia, ¿no? Que vemos que en Colombia siempre se maneja la justicia a partir de un bate, o sea, un bate, digo, del ejército, de la policía, y pues obvio eso no funciona. Entonces los europeos nos muestran que a partir de igualdad, de equidad, de esa verdadera justicia, decide que no se repita, pero a partir no de pegarle a la gente, de dispararle, ¿sí? Entonces a partir de ideas prácticas, deportes, resocialización, que hasta la dignidad, que la dignidad llegue a las partes donde nunca ha llegado. Me parece que esa es la propuesta más interesante de Felipe, la justicia. La justicia. Sí, a partir de las ideas europeas. Vale, muchas gracias. Don Carlos, por favor. Pues es un tema bien complicado. Es un tema complicado. Decir cuál propuesta es mejor, lo que decía Janet, todos tienen, todos idealizan a Zipaquirá como la ciudad del futuro en sus propuestas, en sus campañas, y a la final pues no se desarrollan mayores cosas. Me gusta de Felipe lo que dice Julián, la cuestión de la justicia, el tema del agua. Yo tengo los folletos en mi casa, pero les voy a ser sincero, no los he leído a profundidad. Tengo los folleticos de las propuestas de cada quien, pero me gusta de Felipe lo del tema del agua, que es vital. El agua es vida y obviamente el que cuida el agua, pues hay de todo, habiendo agua y todo, hay vida. Me gusta la independencia de Felipe, y al contrario de las otras campañas, me gusta de Felipe que no tiene uniformes. Nadie se da cuenta que dónde está Felipe, porque uno no ve el color tal, sino que él va haciendo su campaña muy modestamente. Como decía Jennifer, las 3 campañas que él ha hecho, las ha hecho con una austeridad imposible, hemos hecho de superar, que eso también es válido. Y de ahí yo he visto que se han copiado algunos candidatos para tratar de imitarlo, es mi concepto muy personal, que piensan que como ya hubo unos derroches de dinero y eso y que no funcionó, entonces quieren volver como a copiarlo a él, porque a él le ha funcionado el número de votantes a la hora de la votación, perdón, la redundancia, han visto que le ha funcionado. Poquita inversión, bastantes votos. Tiene ideas muy buenas, básicamente lo de la justicia y lo del tema del agua y lo de la familia. Y yo pienso una cosa que fortalece mucho a Felipe, que es zapatero a tus zapatos. Él es politólogo, como lo dijo Jennifer, que todos lo sabemos. Ella tiene mucho conocimiento de cada candidato. Yo no sabía mucho de las carreras de los otros candidatos, pero yo digo que zapatero a tus zapatos,
político a la política, comunicador, médico al hospital y psicólogo al... ¿Sí? El orden de las cosas. Entonces, por eso me gusta Felipe. No quiere decir que un comunicador o un periodista no pueda llevar las riendas de una ciudad. Pero entonces uno ve como un afán de la gente de coger el poder a través de una alcaldía para saltar unos peldaños más en la política. Y cuando realmente van a desarrollar el plan de gobierno, lo decía Jané de pronto, la misma política no los deja avanzar en lo que ellos quieren. De pronto sí tienen la idea de hacerlo, pero no los dejan el sistema político, la corrupción no los deja. Los favores políticos que alguien decía por ahí, los favores políticos. Entonces, uno quiere el candidato, pero llega en el momento en que ya queda elegido, él se encuentra amarrado y debe unos favores. Con Felipe no pasa eso. Se podría decir que ya hay un sistema establecido. Exactamente. Yo subo y yo te ayudo. Yes. Entonces es muy complicado porque se la pasan es pagando favores. El tiempo que duran en la alcaldía se pasan es pagando los favores y el plan de gobierno no se llega a desarrollar como nos lo dijeron en los folleticos, ¿verdad? ¿Y quién pierde? El ciudadano. El ciudadano. Es mi punto de vista. Es respetable. Vale, muchas gracias. Vale. Mario, por favor. De mi candidato de 2 puntos son muy pequeños, pero me parecen muy fuertes, y que ahí fue el apoyo al joven del campo para que pueda desarrollar sus proyectos agrícolas y beneficiarlo. El otro es el cuidado del agua, de los recursos naturales, que eso es importantísimo para un futuro y toda esta cuestión. Y el otro punto es el apoyo a deportes alternos, que no tiene que ser fútbol, no tiene que ser ciclismo, no tiene básquetbol, sino que ahorita hay deportes que se han ido introduciendo, deportes de tipo europeo, que el rugby, que el barco, que no sé qué más. Entonces hay una inclusión de esos deportes que eso a la fija se va a dar, y es muy importante para el desarrollo de la juventud de Zipaquirá. Podría decir como tener en cuenta a todos, no solamente a los... Exactamente, no solamente los deportes que son representación nacional, sino que hay deportes que les falta mucho apoyo, porque las personas poco a poco han ido metiéndolas en el estatus social. Entonces, si los jóvenes, hay muchos jóvenes que empiezan a practicar esos deportes, y pues hay que darles el impulso para que ellos queden, o sea, no cojan malos caminos, para que estén siempre pendientes y tengan esas actividades bien desarrolladas. Vale, muchas gracias. Oscar. Pues bueno, de mi candidato Camilo Rojas, pues yo creo que es uno de los que tiene como menos índice de popularidad, pues como que de pronto por lo que es su primera vez como candidato a la alcaldía, pero pues de él me llamó mucho la atención. Yo conocí las propuestas de él pues mucho tiempo antes de que pues empezaran como todo el tema de esa política, porque conozco a uno de los que eran colaboradores de la campaña, y pues él más como en un ámbito como social me contó pues como un poco las propuestas y el plan de gobierno que tenían, pues no tanto como lo político, o sea, no fue en un ámbito como de decir así como el plan de como promocionarse, sino fue como algo más como de amigos, ¿sí? Entonces pues bueno, me comentó un poco de sus propuestas, y entre las que más destaca o las que más me gustó a mí fue que también habla mucho del turismo en Zipaquirá, de convertir, digamos, áreas acá dentro de Zipaquirá que tienen mucho potencial para ser como puntos turísticos o puntos de interés para la gente que visite Zipaquirá. Él habla, digamos, de las escaleras en Samaria, yo no sé si alguno las conoce, que eso pues una de las ideas era como pues contar con artistas y cosas así que pintaran las escaleras como tipo en Río de Janeiro, en Brasil. Ajá. Exactamente. Cosas así como que aprovechar mejor el espacio de Zipaquirá para volverlo algo turístico y coger de eso mismo como un motor de la economía. También hablaba mucho de la movilidad, de seguridad y pues todos los demás temas, pero pues en particular me gustó mucho el tema del turismo. Vale, muchísimas gracias. Ahora me gustaría saber de ustedes por cuál candidato definitivamente no votarían. Que ustedes digan, ese no es mi candidato. No, simplemente quiero saber el nombre, no me digan las razones. Entonces, por favor, empieza. Yo nunca votaría por Wilson García. Por Wilson García. David. Wilson García. Wilson García. Sí, no voté y nunca votaría por Wilson García. Vale. Erika. Por Baracaldo, Vale. porque no lo conozco. Oscar. No, Mario. Wilson García.
Vale, Janet. Por Wilson García. Julián. Por dos, por Camilo Rojas y por Wilson García nunca. Vale, es válido. Carlos. Por Nidia. Por Nidia. Perfecto. De todas las campañas, según su percepción, ¿cuál es la que más publicidad ha tenido? Mario. Pues a Wilson no lo veo en todo lado, está en la sopa. A ver, no la defiende. En verdad. Ya no me pongo ni verde por eso. Sí, esa florecita amarilla con verde ya se volvió muy, Sí. muy visible. Representativo. Esa es la respuesta. Vale, Wilson. Erika. Sí, Wilson. Vale, David. Wilson. Jenny. Wilson. Mario. Perdón, Carlos. Wilson. Julián. Sí, la de Wilson es. Sí, en todo lado. La de Wilson, sí, es la que más tiene. Pues bueno, yo creo que... Felipe Vanegas también Sí, tiene, exacto. ha sacado O sea, harto Wilson, publicidad. sí, es cierto lo que dice la señora Janet, porque, o sea, Wilson desde el principio, y pues esto en mi opinión, pero pues casi que segura lo que estoy diciendo, pues porque la maquinaria mueve dinero y entonces pues la política no es austera cuando igual se sobrepasan los topes que la ley ha dispuesto para cada campaña y pues cuando obviamente o sea, se pasan, pero pues de alguna forma también como que se oculta, ¿sí? Pero pues es evidente porque entonces o sea, si nosotros hacemos la cotización en cualquier lugar de publicidad en cuánto cuesta una valla o nomás el espacio para que te dejan poner la valla y tú los multiplicas en cada lugar o espacio público, te das cuenta que se sobrepasa el monto que está fijado en la ley. Pero yo creo que hay que destacar la publicidad de Felipe Vanegas y digamos pues de su equipo de trabajo y es que creo que, bueno, eso sí lo reconozco y es que el más austero siempre ha sido Felipe Durán y eso sí lo reconozco y la anterior vez a mí me causaba asombro, 10 millones de pesos, o sea, eso no ha pasado en ninguna parte del país, 10 millones de pesos para tener esa cantidad de votos que tuvo la anterior vez, que él fue el ganador, pero no fue alcalde, pero fue el ganador. Y Felipe Vanegas creo que sí hay que reconocerle también ha tenido, pero entonces me gusta porque es como la muestra de que sí, o sea, obviamente no es que la publicidad esté mal, no es que la campaña esté mal, pero cómo estoy haciendo la campaña, ¿sí? O sea, ¿qué estoy usando? Música, cultura, artistas, o más bien entonces él, si te das cuenta, él está usando eso, grupos musicales, jóvenes artistas, jóvenes talentosos, teatro, y no tanta valla publicitaria, que es lo que vale, cuesta mucho dinero, y pues sí, estás por todo lado, pero solo tener dinero y ya. En cambio, yo creo que él está usando talento humano y creo que eso es muy valioso. Su campaña me parece que también es muy reconocida en este momento. Vale, muchas gracias. Me gustaría poder conectar esa pregunta del tema de la publicidad a cómo ustedes ven a su candidato, bueno, o a la coalición o al movimiento. Entonces, ¿su intención de voto está representada más en el candidato o en el movimiento político que representa? David. No, para mí no. A mí se me hace más un plan de gobierno. ¿Plan de Creo que gobierno? centrar un plan de gobierno, uno no debe irse por un político o un partido, ya que pues inspiran la inseguridad que cada uno dijimos ahorita en los anteriores. Vale, muchas gracias. Jenny. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿En dónde ves la representación política de tu candidato? ¿En el movimiento, en el candidato como tal o en el plan de gobierno? Pues bueno, sí, lo más importante es el plan de gobierno, las ideas que la persona tenga, sí, como lo que quiera hacer, sí, el proyecto que tenga para realizar Las la ideas. candidatura. Es bien importante, pero también es bien importante el candidato y su movimiento, o sea, es que son varias cosas, porque hay personas que pueden tener, sí, un super plan de gobierno, pero resulta que no es hecho ni por él, ni nada, entonces uno dice, y es una maquinaria, y entonces, si me entiendes, todo es como un maquillaje, entonces uno dice, pues, ahí como que no, entonces acá lo mío es un conjunto de todo, es el plan de gobierno, es la persona y es el movimiento. Es como una combinación, sí. O sea, sí, es una combinación de todo, y entonces eso es lo que más o sea, no te podría decir solamente es el plan, porque es que el plan te une con lo que es la persona, lo que ha mostrado, lo que deja ver y lo que ha hecho y el movimiento. Entonces uno dice, o sea, para mí el hecho de que hubiese recogido X cantidad de firmas para
para llegar a postularse y ser una opción más para los ipaquireños. Eso ya deja mucho por decir de la persona y de las capacidades de lo que puede llegar a ser, ¿sí? Entonces habla por cada lado, habla de sí mismo. Entonces eso me encanta. Gracias. Esa combinación. Mario, Estoy ligado siempre a un plan de gobierno. el plan de gobierno. Un plan de gobierno. Y veo que pues aquí todos los presentes pues y jóvenes han sido muy juiciosos en leer los planes de gobierno, que es muy importante, porque realmente aquí no se ve, aquí se ve el gamonalismo, el pollo, la gaseosa, el gala, se ve eso. Pues yo me ciño más a un plan de gobierno. Vale, muchas gracias. Oscar. Pues bueno, en mi caso sí es netamente pues al candidato. De hecho, pues con el partido con el que él está, pues el Centro Democrático nos de pues como... O sea, yo no tengo nada en contra de él, pero pues tampoco es de mi preferencia. Sin embargo, pues un poco como con la historia de Camilo, pues ellos decían que ellos antes de mandarse a la política, pues simplemente como que mandaban las propuestas a las alcaldías y todas esas propuestas que ellos pues veían para la ciudad, pero pues siempre les pedían como el aval de algún partido político, como el apoyo de algún político, algo que les ayudara. Entonces pues él decidió meterse pues de alcaldía precisamente para eso, para pues ya no depender de alguien más para hacer lo que él quería hacer, sino que pues él mismo hacer sus proyectos. Sin embargo, pues él dijo que el Centro Democrático fue como de los únicos partidos que le dio como el apoyo, y pues por eso se metió con él, pero pues no porque tuviera como relación antes o eso. ¿Se podría decir que es como un requisito? O sea, sí lo hizo más para eso, Vale. como para tener la autoridad para hacer sus proyectos, pero pues no que no tuviera como mucha relación con el Centro Democrático. Vale, muchas gracias. Erika. Yo estoy de acuerdo con Jenny, es importante, pues todo es importante, ¿no? La persona que se está lanzando a la alcaldía es importante porque pues si uno no está, digamos, de acuerdo con cosas que esa persona ha hecho anteriormente, así tenga el plan de gobierno que mejor y lo que más le vaya a aportar a Zipaquirá, pues yo no voy a votar por esa persona. Yo creo que lo más importante es el plan de gobierno, que la persona para mí sea idónea, que pueda, digamos, gobernar. O sea, no solamente es que a mí me caiga bien, sino que yo le vea como esa, o sea, que cuando llegue a gerenciar nuestro municipio sí le va a aportar y sí va a poder hacer las cosas, y que eso lo va a mantener durante los 4 años. Pero aparte de eso, también considero que el partido que representa, digamos, su ideología, esté de acuerdo con lo que yo pienso, porque si llega a pasarle algo a ese candidato y entonces ya no puede seguir ejerciendo sus funciones de alcalde y tienen que escoger a otra persona de ese mismo partido, pues igual yo voy a querer que se ciña, digamos, por esa misma ideología y que no me vaya, sí, o sea, que no vaya, por ejemplo, a mí no me gusta el Centro Democrático, entonces pues no votaría por él, porque si en algún momento le llega a pasar algo a él, entraría otra persona al Centro Democrático y a mí no me gusta esa ideología. Entonces considero que las tres, o sea, esos 3 elementos, el candidato, la ideología del partido que representa y el plan de gobierno, las 3 cosas son importantes. Podríamos decir en ese caso que la alcaldía no solo la gana el candidato, sino también su partido. Claro. Sí. Vale, muchas gracias. Jennifer. David tenía una apreciación. Pues cuando yo me refería al plan de gobierno, pues incluía una independencia, como él ha venido subiendo, cuando hablo de Felipe Durán, pues a una persona, anteriormente las mujeres no votaban, y votar ahorita por una mujer, o sea, es algo diferente. Votar por un negro en Estados Unidos no, nunca, y ¿Serio? Barack Obama. ¿Serio? Por un partido político jamás iría, solo netamente por el plan de gobierno, porque pues ser independiente vale 30, 40 millones de pesos solo ingresar, o sea, ser candidato. Para eso necesitas un aval. Yo creo que teniendo el aval, así sea con un partido político, pero tu plan de gobierno y tus ideas, tu ideología marque como la meta frente a los ciudadanos, perdón, esa es la ideología. Realmente desde ahí inicia la ideología de pensamientos. Perfecto. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que el debate debemos como dejar de centrarlo en los partidos políticos, porque por ejemplo, les cuento, o sea, yo soy del Partido Verde, ¿sí? Y pues
o sea, es decir, o sea, si me dijeran como de acuerdo a tus ideas políticas, porque pues eso es un partido, o sea, un partido político es que cada uno tiene sus ideas, o sea, si tú te identificas con el conservador es porque tus ideas políticas reflejan lo que es el partido conservador y así. Y entonces pues con la presidencia me identifiqué con el Partido Verde y pues pensé, por ejemplo, yo pensaba que siempre iba a apoyar al verde, pero por ejemplo esta es la excepción, ¿sí? Entonces yo creo que en todos los partidos hay políticos buenos y hay políticos corruptos. Entonces en el centro democrático no es solo Álvaro Uribe, ¿sí? Sino que en el centro democrático hay gente buena y también hay gente corrupta. De pronto, sí, por ejemplo, si uno se mira acá, uno empieza a mirar las estadísticas y ¿en cuál partido es el más corrupto? Pues Cambio Radical porque es el que más condenados por corrupción tiene, pero yo estoy segura que de Cambio Radical hay gente destacable, ¿sí? Entonces, pues sí, uno hace el sondeo y como que todos tienen antecedentes, incluso el Partido Verde también tiene antecedentes de corrupción. Entonces yo creo que aunque el partido político es importante, sí es el plan de gobierno y el candidato. Vale, muchas gracias. Janet. Bueno, pienso que primero miro el candidato. Primero el ¿Quién candidato. es? ¿Qué persona es? ¿De dónde es? ¿Qué ha hecho en su vida? Poder mirarlo antes de mirar en qué partido está. Segundo, miro su plan de gobierno. A ver qué propuestas tiene. Porque, por ejemplo, Felipe, pues se supone que es de izquierda, ¿sí? Pero si uno mira como decía Jennifer, uno mira sus propuestas y todo, pues se da cuenta que ser de izquierda no es malo. Al contrario, yo, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar que Simón Bolívar y todos estos libertadores y todo fueron de izquierda. Por eso fue que lograron hacer cosas y todo, porque se salieron de la rutina que venían y dijeron, vamos a liberar este pueblo y como sea, fueron por otro camino, pero lo hicieron bien. Entonces pienso que no es tanto el partido, sino el candidato y sus propuestas. Candidato y sus propuestas. Muchas gracias. Carlos. Coincido totalmente con Janet, coincido también con Jennifer y con Jenny. Yo digo que el mundo es de los locos. Los locos son los que han cambiado este planeta. Y en algún momento son los que van a surgir y van a tener capitales de dinero y bueno, en fin. Y dominan el mundo a través de la tecnología, a través de muchas cosas. La gente normal pues pasamos desapercibidos. Un loco hace muchas cosas chéveres. Un loco bien enfocado, ¿no? Desde la época de Descartes hacia acá, pues, de pronto ustedes, bueno, son jóvenes y no se acuerdan, yo sí me acuerdo de él. Entonces ahí hay una cosa bastante importante y es mirar el plan de gobierno, pero primero, por ejemplo, en el caso mío con Felipe, lo conozco desde que tenía como 4 años, viene de una familia humilde, económicamente hablando, muy humilde, se hicieron a pulso, con un esfuerzo duro. Y uno dice, bueno, cuando una familia es humilde y tiene un niño así como simpaticón y como inteligente, oiga, mi hijo, estudie medicina, estudie ingeniería, estudie derecho, que eso da plata. Entonces llega de pronto uno, no, papi, estoy estudiando dactilografía, o estoy estudiando lenguas modernas. Uno dice, mi hijo, eso no da plata. Eso no da plata. Y ve a él, a pesar de que viene de una familia humilde, estudió una cuestión que uno dice politólogo. Yo estudio politología, yo soy politólogo siempre y cuando yo tenga nexos con la política. Si mi tío fue alcalde, si mi abuelo fue presidente, ¿ves? Pero él no tiene nada que ver con la política y es politólogo. ¿Pensando en qué? Ganarse la vida cómo. Pensando en que más adelante puede ser alcalde y hacer algo por Zipaquirá, pienso yo. Porque ser político, estudiar política es... O sea, yo no me siento estudiando política, o sea, no... Él lo hizo, a pesar de que toda su vida fue muy humilde y tuvo muchas necesidades. Y sin embargo, pues está tratando, en esta 4ª ocasión que se va a lanzar él, de tratar de desarrollar todo eso que él tiene adentro para poderlo expresar, pienso yo. Entonces, coincido mucho con Jennifer en cuanto a que uno mira al candidato y mira el plan de gobierno. Pero antes, uno mira por qué quiere ser el político, de dónde viene o por qué. No por tradición. Porque mi abuelo, entonces, y como esto da plata, mi hijo es uno pensionado, y entonces el hijo, el sobrino, y sigue las colas, él no tiene nada de nexos con la política, absolutamente. Si ustedes se dan cuenta, los que son médicos, todo el mundo es médico, el que es abogado, todo el mundo es abogado, contadores, su papá fue contador y le fue bien, y no sé qué, entonces, ¿sí me entiende? Como por la misma familia lo induce a uno a que siga lo mismo. Ellos son locos, ellos van como una rueda suelta.
no van con el carro, van suélticos y hacen sus cosas y hacen cosas buenas. Lo que tú dices, ser de izquierda no es malo, al contrario es lo mejor, sabiéndolo aplicar, ¿no? Entonces me parece que es un compendio de todo, el candidato y sus ideas. Vale, listo. Muchas gracias. Julián. ¿Cómo decirlo? Pues más que un candidato, más que un partido, digamos que es como una ideología, ¿no? Si no en Colombia, digamos, uno no puede, del verde para arriba, o sea, del verde hasta el centro democrático, digamos, que es de izquierda a derecha, pues uno no puede, digamos, si ustedes ven el inicio del texto de la Constitución, ¿cómo se llama? El prólogo. El prólogo de todos los partidos es el mismo, ¿no? Digamos, cambio que si uno el de la Colombia humana y el del polo, entre comillas, pues uno no logra distinguir, o sea, todos son iguales, todos dicen lo mismo. Y es increíble, ¿no? Porque acá hay un partido conservador, acá hay un partido liberal, pero si uno lee el prólogo de esos dos partidos dicen lo mismo, entonces uno queda como, ¿qué hago? Sí, todos, desde el verde hasta el centro democrático. En cambio la Colombia humana, pues ya uno difiere, uno ve cosas diferentes. Estén malos, estén bien, son diferentes a lo que hemos venido por 200 años. Entonces yo creo que más que un partido o una persona o un plan de gobierno, yo creo que hay que mirar la ideología, ¿sí? El cambio, porque nunca hemos cambiado. Entonces para mí lo más importante es la ideología política que tiene un candidato. Vale, gracias. Me gustaría también saber, ustedes como zipaquireños y muchos que veo que han vivido muchos años acá, que nacieron acá, ¿cuáles consideran ustedes que son las problemáticas que requieren una atención inmediata? Probablemente hayan muchas, por supuesto, pero intentemos priorizarlas. ¿Cuáles son las 3 que de verdad ustedes consideren necesitan ser atendidas y solucionadas inmediatamente? Carlos. Más complicado todavía. Pero básicamente, educar al pueblo. Educación. O sea, uno está acostumbrado a que el alcalde tiene que dejar obras, como hablabas, que dejaron el parque, que la cuestión no. Uno tiene que pensar que en una alcaldía no solamente hacer proyectos de concreto. Es importante, sí, porque uno es el desarrollo. Pero si el pueblo no está educado, pues podemos tener un muy bonito parque sucio por falta de cultura a la gente. Entonces, educar a la gente es básico, pero mejor dicho, ese sería lo primordial. Educar a la gente no es que estén en la universidad, no, educar es que no boten un papel, que no boten una botella, que ayuden a barrer la casa. Entonces, la casa está sucia y como no han pasado los escobitas, entonces nadie barre frente de su casa. Y el problema es de uno, porque es la casa de uno. Entonces, educar a la gente. Segundo, que ya no es un problema de nivel municipio, sino que es de nivel Colombia y mundial, que es la seguridad. Eso ya no solo es Zipaquirá. Entonces, lo que decía, más pie de fuerza. Pero si hay cultura, no hay que tener tanto pie de fuerza. Se ahorra uno en policías. Se relacionan. Si no hay tanto vandalismo, entonces una cosa lleva a la otra. Entonces, con la educación, un pueblo bien educado evita otros costos, que son traer fuerza pública, tanques, ambulancias. ¿Ves? Porque la gente es culta. Alguien habla de Europa. En Europa es malo ser abogado. Nadie se mata, no hay peleas, no hay cárceles. Echaron a la cárcel una cabra, un mapache, para que no sé qué fue lo que hizo, a un animal en Islandia por allá. Es que no hay ampones, porque es un pueblo educado, cultísimo. Entonces, si nosotros los del país, los tercermundistas, empezamos a educar al niño, que no haga eso, que no bote, que no raye el bus, que no rompa el vidrio, pues es un pueblo que va a tener rubro económico para desarrollar otras actividades de progreso y no pie de fuerza. Entonces no hay violencia. Pienso yo que sería la segunda. Y la tercera, la salud. Salud, que la gente tenga derecho a una salud digna y pronta, y no esperar hasta que se muera uno. Entonces, educación, seguridad y salud. Y salud. Vale. Jenny, por favor. Bueno, pues hay algo, bueno, sí, que uno dice algo prioritario que está ahorita en Zipaquirá y ese es el tema de la seguridad. Y digamos, uno dice, sí, la seguridad ahorita está, pues, o sea, es un tema difícil, o sea, pero bueno, hay algo y es que bueno, así como lo decía Carlos, así como lo decía Carlos del tema de la cultura,
Y yo digo que acá hay una prioridad impresionante y yo creo, personalmente, yo creo que es el tema familia, ¿sí? Porque es que todo parte desde una familia. Si resulta que yo no educo a mi hijo bien, si yo no pongo límites, si yo no dirijo a mi hijo bien por donde debe ser, pues muy seguramente el día de mañana no va a ser la persona, el superhombre que le va a servir a la sociedad o que no, va a ser una persona y no solamente, y bueno, uno dice, claro, el hijo hay que educarlo y darle educación y que bueno, el tema de la educación es importante, pero yo digo, bueno, a veces podemos darle toda la educación al hijo, pero si no le enseñamos principios, ¿sí? Entonces uno dice, algo que a mí sí me parece importante es el tema familia. Yo leí uno de los planes de gobierno y leía en el plan de Felipe Vanegas y él hablaba algo que me encantó, o sea, yo cuando lo leí quedé pues como encantada porque él decía, vamos a establecer en nuestro gobierno las capacitaciones para padres, porque es que resulta que los hijos están saliendo de las manos y resulta que a uno nadie le enseñó a ser papá. Entonces eso es algo bien importante dentro de un colegio. Y yo digo, es que es ahí el punto donde uno debe atacar. Ahí donde están los niños, donde el papá se tiene que interesar, donde debe conocer su rol como padre, el hijo tiene que entender su rol como hijo. Y yo digo que si las familias están bien, pues imagínate que una sociedad va a estar bien. Eso es definitivo. Pero pues yo puedo tratar, es que fíjate que uno sale a la calle y uno va en un carro. Y no hay el que, ay, yo como tengo afán y lo cierro, ¿sí me entiendes? La gente es muy egoísta, la gente piensa en lo suyo, en lo que le conviene, en mi bienestar, en lo mío, como que, sí, no mira. Y yo digo, eso viene de casa, cuando te enseñan a qué es lo tuyo, mire, no sé cómo sale, mire. Entonces yo digo, no, es algo que me parece bien importante. Y fíjate que acá, se dice, no, vamos a traer para la seguridad un batallón, y yo digo, un batallón, pues eso es algo que, o sea, digamos acá no es que estemos como en una zona roja para decir si lo van a traer, o sea que eso es algo que, o sea, que no lo hablan por hablar, ¿sí? Pero entonces uno dice, pero ¿por qué estar buscando tanto que vengan y nos cuiden y nos hagan y mirar en lugar de enfocarnos en la familia? Y hoy en día muchos de los problemas que hay son las familias. No, que es que el papá, que la mamá, que el papá llegó borracho, que le hicieron, que... Uy, o sea, todo el problema es familia, o sea, los problemas entre familias. Y uno dice, ahí es donde hay que atacar. O sea, que sería como una familia enfocada hacia seguridad, principios y educación. La prioridad, yo pienso que la prioridad sí es el tema de... más de la cultura, es como el aprendizaje o el enseñar. ¿Cuál es como el núcleo de fortalecer el tema de la familia? Eso para mí sí es importante. La educación en casa. La educación, esa es la palabra. Empezar a educar a los padres, empezar a educar las familias, para que desde ese punto empecemos a atacar. Que obviamente la seguridad, y yo digo, sí, ahorita pues hay cosas que uno dice, hay cosas que sí se tienen que tratar puntualmente. Y yo digo, pero sí, algo fundamental para mí sí es la familia. Y después vienen obviamente las cosas que como de pronto decíamos, no, que el agua, que es importante. Y uno dice, sí, es importante. Pero cuando tú estás en tu casa, yo digo, mira, me pareció muy chévere, no sé, un comercial que alguna vez sacaron de cuando tú te cepillas los dientes, que uno antes tenía el hábito, no sé si les pasa, que uno tenía el hábito de cepillarse los dientes y dejar la llave abierta. Que el árbol llegaba ya pues no. Y entonces uno dice, y hoy en día uno como que, yo no sé, uno como que sí se concientiza y uno dice, no, pues sí, si me cepillo, ¿para qué? Pero entonces esos también son cosas que uno también debe aprender en casa, o sea, que tú aprendas a administrar bien los recursos de tu casa, o sea, todo lo que uno debe enseñar como padre hacia sus hijos. Y uno es el que le enseña, porque al final, ¿quién está con el chino chiquito? Pues el papá y la mamá, uno. ¿Sí? Sí, entonces desde ahí parten muchísimas cosas y para mí sí, la prioridad es, y me encanta eso de Felipe. Yo siempre lo había pensado, yo digo, porque es que en los colegios uno se da cuenta que los profesores, ay, es que el niño, ay, es que hizo eso, ay, es que, y uno dice, no, una charla de padres. Y uno se da cuenta que hay muchos padres. Entonces, bueno, también se pasa que uno dice que a veces que hoy en día nos han hablado que, no sé, como el humanismo, como esa cosa, y uno dice, uno tiene que tener cuidado con eso, porque es que tú por ser bueno, tú puedes dañar a otro, ¿sí? Y por ejemplo, uno se pone a pensar en el tema de padres. Yo a mi hijo, mi hijo puede decir, yo lo dejo mirar televisión todo un día, mi hijo va a decir, ay, tan lindo mi papi, tan hermoso, mira que me deja, pero yo no sé cómo mi hijo se está contaminando y de qué se está alimentando a diario, ¿sí? Yo no puedo decirle, ay, papito, vaya a todo lugar que su merced quiere,
vaya, tranquilo. Y entonces resulta que después terminó en las drogas, recetó con personas, en la borrachera, ¿sí? Entonces uno dice, debe tener cuidado. O de pronto hablando con personas que le dicen, ay, pero es que esto no es malo, toca experimentar, es que esto es normal. Entonces uno dice, uno le toca tener como mucho cuidado. Entonces yo puedo tomar eso de que el papá le puede dar permiso a todo lo que quiera el hijo y puede decir, ay, mi papá tan bueno, mi papá sí es un chévere, mi papá es un bacán, mi papá eso, pero al final tú te lo estás tirando porque no es la vida del papá, es la vida del hijo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ese tema de que no todo es que, ay, que yo tengo que ser bueno, no. Yo digo que todo debe ser equilibrado y todo tiene un límite, todo debe tener un límite. Claro, y para resaltar que hay que adaptarse como a los nuevos tiempos, a las nuevas maneras, siempre con principios. Pero yo quiero es que, intervenir ahí. Claro. Bueno, no, sí, yo estoy de acuerdo con ella, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad, pero yo pienso que eso es una cosa que uno desde su familia tiene que hacer, ¿sí? O sea, si yo me voy a meter a tener hijos y a tener una familia, pues yo tengo que saber cómo, o sea, si yo no lo hago, estoy fallando como papá, pero yo no necesito de un candidato o de que un alcalde diga, no, yo voy a fortalecer la familia, no. O sea, eso son cosas que uno tiene que hacerlas porque si quiere hacer una familia, pues tiene que hacerlo. No, porque Colombia es un estado te puedo decir una cosa. Yo solo complementando para que de pronto nos hagas de una ok. vez la contrarrespuesta. Y es que Colombia es un estado liberal y el estado no puede, o sea, y no va a cambiar porque así es nuestra constitución política, a menos de que haya una nueva constituyente, y es que el estado no puede intervenir en estos asuntos. O sea, y es netamente lo que ella está diciendo. O sea, el Estado puede, obviamente, porque pues de hecho lo hace, gestionar políticas públicas, que gestiona políticas públicas para, por ejemplo, temas de embarazo en adolescentes. Uno diría, no, pues uno, claro, el Estado puede hacer una política pública, pero digamos que hay cosas muy puntuales que yo creo que igual, digamos, Jenny también se está refiriendo netamente a que, o sea, como que el Estado puede ser un soporte, pero eso sí, netamente es la familia, porque también podríamos tener un super candidato que tuviera la super política pública para la familia, que hiciéramos congresos de paz, de todo, y pues primero no asistiera, porque por ejemplo el Estado no te puede, a eso es lo que yo me refiero, el Estado, por ejemplo, como en otros estados, por ejemplo como en Cuba, tú tienes que recibir sí o sí al político dentro de tu casa, al funcionario público dentro de tu casa. Entonces a mí no me pueden igual obligar a ir al Congreso, o sea, yo soy mamá, o sea, no soy mamá, pero digamos, y no me pueden obligar, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la política pública, que esa la puede abarcar el candidato, pero hay cosas que son netamente, pues, de como control social, como nosotros, como seres humanos, que la política no, digamos, no permea ese tipo de relaciones. Hay cosas ajenas al Estado. Exactamente. Vale. ¿Querías responder? Sí, a lo que me quería referir en este tema es que digamos que es que uno, digamos que está bueno, no sé, el político, la persona, digamos, un alcalde. Y entonces, bueno, no hay que, pero entonces yo digo, o sea, no se debe involucrar, pero sí debe hacer campañas de, por ejemplo, lo que tú decías, de eso, este tipo de cosas. Y uno dice, pero ¿por qué hacer esas campañas cuando de pronto tú puedes hacerlo dentro de la familia? Entonces lo que te decía así es, y fíjate que nosotros, o bueno, yo personalmente he hecho una labor como social acá en Zipaquirá, y sí te digo que hay muchas personas que sí necesitan un apoyo en el tema de la familia. O sea, hay muchas personas, bueno, digamos que en tu caso una persona eres muy preparada, todo eso, y puedes conocer muchas cosas, pero no todas las personas están de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede llegar a conocer y uno dice, la alcaldía sí puede participar en esos temas sociales porque es un tema social, ¿sí? Entonces sí se puede hacer y es importante, es supremamente importante. Entonces, ahora dice, bueno, eso es una responsabilidad de uno como padre. Yo soy mamá y yo te digo, o sea, ser papá no es fácil, ¿sí? Y tú no te la sabes y no hay, digamos, como que el libro, las 5 maneras sí, para ser mejor, no lo hay. Entonces tú como que en el transcurso, pero sí obviamente que cuando tú tienes un apoyo y tienes un soporte y cuando ya conoces cosas, y yo he aprendido muchas cosas y te digo, pues, bueno, yo digo, sí, he aprendido cosas y yo digo, pues hoy en día yo tengo un hijo adolescente y pues digamos que yo no he tenido que sufrir como cosas de que, que el chino, que eso, que ya están las drogas, que no sé qué, que dejó a la niña embarazada, sí, no, pero sí, fíjate que algún día recibí un respaldo de enseñarme cosas porque es que uno no, o sea, uno no se toma el título y no hace la carrera universitaria para ser papá o mamá.
sí, para decir, uy, ahora sí, y entonces ahora voy a empezar. Claro, eso también Entonces es un podríamos apoyo decir que fundamental. depende en la situación de la persona, ¿no? Como Erika lo decía, si pues yo quiero ser papá y voy a ser papá, pues debo estar consciente de la responsabilidad que voy a adquirir. Ahora también existen los casos de personas jóvenes que pueden ya tener hijos y no saben qué hacer. Y que no, y Entonces, fíjate que, entonces también cuando depende de ya, la condición. y fíjate, y mira cómo es la cosa, que cuando ya está el problema, o no el problema, cuando ya la niña adolescente ya, ay, entonces ahora sí miramos cómo hacer. Entonces yo digo, pero si resulta que yo fortalezco una familia en esa parte y enseño, pues la niña va a entender cuál es su proceso y cómo debe conducirse. Entonces, ¿sí me entiendes? Eso es Tener importante. unas buenas bases. Entonces responsabilidad. eso va a Pero eso ayudar es como mucho. Claro, contenido claro. educativo que están obligados a hacer los gobiernos. Claro. ¿Tú querías añadir algo más, Erika? No. Vale. Sí. Continuemos entonces con la siguiente pregunta. Si su candidato favorito no pudiese ser alcalde, ¿cuál sería su segunda opción? Solo díganme el nombre. ¿Cuál sería la segunda persona que ustedes creerían que es la más apta para esa posición? Mario, por favor. Ninguno. ¿Ningún? ¿Solo la primera opción o Sí, señor. voto en blanco? Primera y única. Vale. Oscar. Yo, Felipe Vanegas. Felipe Vanegas, esa es la segunda opción. Yo Erika. voto en blanco. Vale. Jennifer. Yo votaría por Felipe Durán Carrón. Vale. David. Mi candidato es Felipe Durán, votaría por Felipe Vanegas. Vale. Janet. Votaría por Felipe Vanegas. Vale. Jenny. No, yo votaría en blanco. En blanco. Julián. Yo creo que votaría por Felipe Vanegas. Felipe Vanegas. Carlos. Blanco. En blanco. Perfecto. ¿Cuál consideran ustedes es el candidato con mejores propuestas hacia el comercio? Entiéndase comercio, la economía, que quiere pues incentivar el tema del trabajo y todo esto. Solamente pues de nuevo el nombre, por favor. Mario. Felipe Durán. Oscar. Felipe Vanegas. Erika. Sí, Felipe. Felipe Vanegas. David. Felipe Durán. Felipe Vanegas. Jenny. Felipe Vanegas. Julián. Felipe Durán. Carlos. Difícil. Pues todos prometen lo mismo. Ellos todos en sus propuestas dicen que van a dar trabajo. Entonces yo digo Felipe Durán, pero pues todos tienen propuestas de que todo el mundo va a trabajar. Y no solo acá, los candidatos de Bogotá y todos prometen para una Bogotá mejor, por empleo, pero pues vamos a ver cuál se cumple, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál considera usted es el candidato con mejores propuestas hacia la movilidad? Oscar. Camilo Ross. Jennifer. Felipe Vanegas, pero quiero explicar por qué. Vale. Porque creo que, o sea, de verdad que en eso sí se lució. Y es, bueno, yo creo que pues todos tenemos conocimiento del Regiotran, que pues, pero eso es desde la gobernación. Y yo creo que no hay ningún zipaquireño con que no se emocione con que el sistema masivo de transporte llegue a Zipaquirá. O sea, eso es espectacular. Se beneficie Cajicá, se beneficie Chía y se beneficie pues toda la Sabana Centro. Pero, pues bueno, eso parece, o sea, cuando yo leí, yo dije, ah, no, pues medallo, pues, o sea, ¿sí? Y particular, bueno, ustedes saben que, pues, sí, Medellín, que la verdad yo creo que tomaron muchas estrategias porque parece, o sea, parece ser como la misma planeación. Y es que, pues, Medellín, aparte de tener un transporte eficaz, muy eficaz, es un transporte amigable con el medio ambiente. Y eso tal cual lo plantea Felipe Vanegas. Entonces él lo va a articular como con el Regiotran, pero dice que sí, como en dado caso de que no llegue el Regiotran, vamos a utilizar el tren de la Sabana, que pues todos sabemos que pronto es muy lento, pero pues puede ser una operación pues interesante, ¿no? Lo va a articular con las bicicletas, que ahí es donde viene la parte amigable. Entonces él dice, pero pues bueno, él lo proyecta, como él se proyecta como una ciudad grande, que genere empleo, que sea, digamos, sea como la mejor en la Sabana Centro. Entonces él dice, para llegar al transporte masivo, uno siempre dice, o sea, el transporte masivo no pasará, bueno, de pronto pase por al lado de mi casa, pero no pasará por al lado de otras casas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para alimentar ese transporte masivo? Eso nunca se va a pensar en Zipaquirá, o sea, jamás. Nosotros tenemos nuestras buseticas de 1.500 pesos y nuestro taxi de 5.000 y ya está. 1.800, Dios mío, yo pago 1.500. Y entonces, él piensa, o sea, él proyecta que mediante bicicletas, que eso lo intentó este gobierno, pero fue caótico. Las bicicletas que se prestaban en la casona, no sé si alguien hizo
y ahora tú vas, ya no están. O sea, y eso sí fue tremenda foto, vino el gobernador durante una semana, eso fue la panacea, pero ya no están. O sea, quién sabe dónde están esas bicicletas, o si se dañaron. Eso es falta de cultura ciudadana. Me quitaste la palabra. Entonces, claro, pero entonces por eso hay que articularlo al ciudadano. Pero mire que yo creo que cuando el ciudadano, o sea, cuando es un plan integral de transporte, el ciudadano entiende que la bicicleta me va a conectar con el transporte masivo. El transporte masivo me va a llevar rápido hacia Bogotá o hacia las otras zonas de la sabana. Entonces yo digo, sí, porque es que a veces yo creo que al ciudadano, o sea, yo creo que a veces al ciudadano hay que, o sea, uno mira por qué en Medellín tienen cultura. Y es porque de alguna forma ellos responden a las mismas políticas positivas que ha dado el Estado, ¿sabes? O sea, como que es como la respuesta de que digamos que de una administración positiva que le da a sus ciudadanos, el ciudadano también responde. Entonces yo creo que, pues como Estado, ¿qué debemos hacer? Entonces gestionen, ¿sí? Es decir, no es una excusa, porque pues el ciudadano se supone que, o sea, tenga buenos o tenga malos políticos, debería ser un ciudadano. Déjame, Erika, Yo quiero que no nos salgamos tanto del tema, porque yo quiero que, por ejemplo, en la pregunta anterior nos centramos en el tema de familia y no todos pudimos contestar, y yo sé que yo sé que ustedes necesitan que nosotros opinemos para que ustedes puedan hacer un buen estudio. Entonces yo sé que todos los temas aquí, o sea, todos tenemos muchos puntos de vista al respecto de todo. O sea, en cuanto a, digamos, cuáles son las problemáticas de la ciudad, todos tenemos cosas que decir. La mejor propuesta, todos tenemos cosas que decir, seguridad, bueno, lo que sea, todos tenemos. Sí, intentemos centrarnos un poquito más. O sea, no nos extendamos tanto. En la pregunta pero como está redactada. Es el transporte y es súper A mí ya hasta se me olvidó esta pregunta. ¿Cuál es la mejor propuesta? Bueno, pensar en continuemos ahí con esa pregunta. Era que en cuanto a seguridad, en cuanto a transporte, Movilidad. Movilidad. Entonces, ¿quién tiene la mejor, sí? O... Sí, ¿cuál es el candidato que usted considera tiene la mejor propuesta hacia la movilidad? Entonces sí, te agradezco mucho por la intervención, Erika. Intentemos centrarnos un poquito más. De verdad que pues es entendible, el tema de política es un tema muy amplio, todos tenemos muchas opiniones y por supuesto, y sobre todo aquí en Zipaquirá hay muchas opciones, hay de dónde elegir. Entonces intentemos centrarnos un poquito en dar un argumento pequeño, el nombre y listo, ¿vale? Sí. Entonces voy a continuar con la pregunta de movilidad con Janet. Entonces, Felipe Vanegas, vale. Julián. Está así dura. Es así, todo el mundo hace, pero sí. Yo creo que la propuesta de Wilson García es la más certera. En el tema de movilidad. Solo en movilidad. Vale. Estados Unidos, pero... Vale, gracias. ¿Por primero, pues, él es un ingeniero civil, si no estoy mal. Y él pretende articular lo que es Tocancipá y Zipaquirá, eso se va a volver por ahorita, porque primero el parque industrial de Tocancipá se está agrandando y la gente que está llegando a Zipaquirá son tecnólogos, ingenieros, o sea, no está llegando la parte social a Zipaquirá, entonces esa gente se va a ir a Tocancipá y esa parte hay que arreglarla sí o sí antes de que llegue. Hay que prevenir, eso es lo único que tiene Wilson respetado. No, el tema de prevención. Sí, el tema de prevención de movilidad para irse a Tocancipá y a Bogotá. Listo, muchas gracias, Julián. Carlos, el tema de movilidad. El tema de movilidad, ¿Qué candidato cree usted que tiene las mejores propuestas? como Felipe Vanegas, creo que tiene la mejor opción. Felipe Vanegas. Siempre y cuando lo que te iba a interrumpir era, siempre y cuando, yo te iba a preguntar, ¿ustedes alguno ha ido a Medellín? ¿Tú has ido a Medellín? ¿Han visto el amor que tienen los países por Medellín? Es una cosa impresionante. Cada vez que yo voy a Medellín me parece... Yo se apoya primero No, ellos no caen bien, pero uno vaya y se da cuenta por qué están como están, porque ellos sí quieren su ciudad. Entonces, si estos candidatos, incluyendo a mi candidato, hacen lo que dice Jennifer, traen el tren de cercanías o el Transmilenio hasta acá, siempre y cuando haya una cultura metro, o cultura Transmilenio, o cultura buseta, porque es que no es solamente que llegue el transporte como tal, el carro metálico, sino la cultura que la gente tenga para hacer buen uso de ese aparato. Entonces, muy chévere que llegue un Transmilenio de 20 metros, en fin, biarticulado, lo que sea. Si la gente no lo cuida, lo que decías de las bicicletas, muy bonito, la foto, tal, ¿dónde están las bicicletas? Nadie utiliza la bicicleta. Entonces tiene que haber una cultura por la movilidad en bicicleta o en el transporte público, que la gente lo respete, lo cuide y lo quiera. Yo hice un experimento con Mario un día, boté un papel en el metro, íbamos por allá para Envigado, de cuál le cojo como me van a vaciar, llegué y comí las papas y lo boté. Y eso me cayeron como 3 niños, ¡ay, si se dan cuenta! Me tocó recogerlo.
Hice la prueba, yo la hice en el metro de Medellín. Y la gente quiere mucho su metro y quiere mucho su ciudad, porque hay una cultura. Hay una cultura. Entonces, mientras los candidatos no hablen de una cultura, sino ellos quieren extraer la obra como tal, que la gente vea los buses. Sí, eso hacen de entender a la ciudadanía que eso es Que eso de hay que ellos, cuidarlo, y hay que que eso es de cuidarlo. ustedes, que es con sus impuestos, o los de los papás. Entonces, hay que meter primero una cultura, y creo que ninguno está hablando de cultura de transporte y movilidad, sino solamente traer los aparatos como tal y Pero, más. pero una de las propuestas de Felipe Vanegas es eso, la cultura ciudadana. O sea, él sí lo tiene en ¿Quién- todos los de, puntos que dan. de transporte, ¿quién más tiene que responder de Mario no me ha respondido transporte. Es que yo veo la movilidad, obvio, debería estar dividida en dos partes. La persona que se transporta hacia los municipios alternos, Bogotá esencialmente, y la movilidad que hay adentro. No sé si ellos la parten así, pero la movilidad dentro del municipio es el peor caso, lo mejor, y ninguno tiene la respuesta. Ninguno tiene la respuesta. Espérate. Y aquí la única respuesta es, todos guardemos el carro y a echar pata y a echar bicicleta, listo. O sea, ninguno tiene la respuesta a No, esa. mira, sí, no, pues yo no sé, en el plan de gobierno de Felipe Vanegas, es que lo que él dice de Metrocita es unir las empresas, no es traer un metro o algo así, sino es unir las empresas, o sea, que las empresas se tengan que ajustar a que tienen que tener paraderos, a que ya no pueden parar en el lugar que les parece, porque eso sí pasa, que uno va en el carro y el taxista paró ahí enfrente y a usted le toca y se hizo el tranco, pues espérese. Si estamos en la 10ª y ahí en el supermercado recogen los mercados, espérese y aguante. Entonces él dice, no, tienen que haber unos paraderos, debe haber un orden en la ciudad. Y los hay. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él decía, y yo lo escuchaba en un debate, él decía, es que acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, es que los transportadores se tienen que ajustar, le bajan a las tarifas porque es que nosotros necesitamos organizar acá adentro de la ciudad, entonces lo vamos a organizar con bicicletas, lo vamos a organizar con paraderos, entonces, y también se va a hacer el tema de lo que decía Jennifer, y lo otro era lo de Bogotá, o sea, también es que mucha gente que viaja a Bogotá y ellos se pusieron un valor y de ahí no se bajan, y como no hay otras opciones, entonces o le toca o le toca. Entonces, de eso, entonces, ¿qué quiere llevar él? Dice, vamos a unirnos entre todos para que él, por ejemplo, decía, hay unos puntos pico, que es ahí donde debe haber más transporte, y hay otros que son menos, entonces que no hay necesidad de estar mandando, entonces ya no van a estar en la guerra del centavo. Y uno dice, es que eso es así, uno dice cuando tiene afán, entonces ellos aceleran cuando quieren, se van despacio cuando les parece, o sea, juegan con el tiempo de uno. Entonces él decía, bueno, pero si yo les presento un proyecto donde le voy a decir, mire que usted va a tener más consumidores y que presten un excelente servicio. O sea, entonces a mí eso también me parece espectacular, porque es que a esas personas, a esos transportadores hay que ponerles como también un límite, decirles, venga, ustedes son los únicos que ofrecen el servicio, pues entonces ofrezcan, pero es que yo no sé cómo, o sea, es que sí, porque le dicen súbase y eso, o sea, es el trato que tienen esas personas hacia uno, o sea, eso es, y yo digo, qué bueno que sí lo puedan hacer, y si no lo hacen, entonces vamos a traer otra transportadora que tenga una tarifa preferencial y que se ajuste, y ustedes mirarán a ver qué van a hacer. Obligarlos. Entonces, exactamente, eso me pareció espectacular, y yo digo que de esa manera sí se puede arreglar la movilidad. Vale, muchas Es gracias. algo Y muy- Erika, Bueno, yo revisé el de Felipe Vanegas, el de Wilson García y el de Nidia Corredor, y yo creo que la mejor propuesta de movilidad es la de Wilson García. la de Wilson García. Sí, tristemente. Vale, perfecto. Quiero volverles a recordar. Por favor, intentemos centrarnos un poquito más en la pregunta como tal y no extendernos tanto, porque la política da para mucho más. La misma pregunta, pero con el tema de seguridad. ¿Qué opinan ustedes de los candidatos respecto a la seguridad? Erika. Bueno, a mí me parece que en seguridad sí hay muchas cosas que trabajar, y me parece muy triste que los candidatos estén proponiendo cosas que ya existen en cuanto a seguridad, o sea, que las van a crear, ¿sí? Porque si Un bien no ejemplo. funcionan, pues existen. Por ejemplo, Felipe Vanegas, Wilson y Nidia están proponiendo hacer un observatorio de seguridad y derechos humanos, y uno dice de seguridad, otro de seguridad y derechos humanos, y otro creo que observatorio de seguridad y ciudadanía y convivencia y no sé qué, pero el observatorio existe, o sea, el observatorio no funciona y los datos que reciben no sirven para nada y no los utilizan. Hay que fortalecerlo, pero ya existe. Ya existe. Entonces, arreglar lo que ya está. Sí. Listo. Gracias. David, un tema de seguridad. Camilo, pues no iría con ninguno, la verdad. Lo Vale, que es dice mi respetable. compañera Erika, pues es un tema más, antes de seguridad,
miraría más un tema de justicia. Aprenden a un ladrón bien y pues lo vuelven a soltar, vuelve a trabajar como en su misma zona, porque para ellos ya eso es un trabajo. Claro. Entonces, Claro, lo mismo, como arreglar lo que ya está. no, arreglar la justicia. Vale, vale. No, Bueno, estamos fortalecer muy de mal. Fortalecer las instituciones de justicia, Sí, política fortalecimiento. pública. Sí, sí. Por ejemplo, la Casa de la Justicia es un plan puntual Exacto. para estructurar la justicia. Jenny, por favor. Mm, Seguridad. seguridad, sí. No tengo claro el tema que habla Erika. Erika. Sí, sí, sí. El de las que tú me dices que son entidades que ya están No, formadas. o sea, lo que pasa es que Sí. en la Secretaría de Seguridad acá se adelantan varias cosas. Están las cámaras, digamos la Casa de la Justicia es un proyecto que hay que terminarlo de hacer porque digamos que ya se empezó a hacer. El Observatorio de Seguridad es un observatorio que ya existe, que no tiene fuerza y que no funciona, pero existe. Entonces son No, cosas pero que- no sé cuál es la función o qué se hace. Bueno, el observatorio tiene que recoger los datos de lo que pasa en Zipaquirá. Entonces, digamos, homicidio, hurto, bueno, todas las cosas. ¿Cuál es, por ejemplo, que no sea? Localizar, ajá, y ¿En qué decir, digamos, localidad? mire, esto está pasando en tal comuna, entonces hay que hacer un plan de acción para que en esa comuna no pase tal cosa. O en toda Zipaquirá, digamos, están robando de tal forma. Entonces, ellos qué tienen que hacer? Recolectar los datos de la inseguridad en Zipaquirá, decir cuál es el problema principal o cuáles son los problemas, y ya pues ellos al Tomar interior acción. tienen que decir estos son los problemas para que tomen acción. Vale. Bueno, pues sí no tenía claro este tema, pero bueno, yo en seguridad, pues yo lo que he visto en el plan de gobierno de Felipe de Felipe Vanegas, él decía que que iba a conformar como una cultura, La red. Sí, se llama Algo- una red algo como cívico. entre vecinos. entonces Sí. él decía, es que nosotros acá no tenemos tanto policía, pero resulta que sí podemos formar un Eso grupo ya de existe personas, Sí, sí. pero fíjate, La pero yo Celaje. nunca A mí lo he lo que me visto, parece chévere de porque Felipe Vanegas es lo que dice de los corredores de los niños de los colegios a las casas, es que eso es lo de seguridad. es Eso me parece súper es chévere. que Y es eso eso va es ligado bueno. a eso, Sí, que eso deben sí. haber unas personas, bueno, yo no sé acá en Zipaquirá si sí existe, no sé cómo funciona o algo, porque digamos que él decía, este grupo de personas van a ser personas que van a estar en contacto con la policía y se va a hacer como un alineamiento con los taxis para que se pueda porque a veces pasa que la policía, ¿qué ha dicho? La policía decía, es que me llaman y me dicen que hubo no sé qué cosa y a veces es una tomadera de pelo. Entonces dice, ¿cómo él garantiza que lo que sí le están diciendo es cierto? Entonces digamos que ahí también se excusan. Entonces dice, pero si tenemos ya esos grupos cívicos específicos que son los informantes, que son las personas encargadas, pues se supone que si ellos llaman a la policía sabe que eso sí es, entonces ya el policía no se puede justificar, Claro. ¿sí? Entonces a mí me pareció eso bien importante y decía, y es que también le tenemos que hacer un seguimiento a la policía, ¿sí? Porque no puede ser que también los mandemos a que venga, están vendiendo droga, está el expendedor y entonces llama el otro y le avisa, llega el policía, no, es que el mismo policía llama y lo avisa y resulta que se va y después llegó el policía, ya no está, o sea, entonces decía, es que eso, pero si hay esos grupos que revisen, es que tenemos que cuidarnos entre todos, o sea, y eso me pareció como bien importante en el tema de seguridad. Perfecto, gracias. Julián, ¿quería intervenir? Sí, es que esos grupos a mí me parecen muy peligrosos, porque como cuando uno ve la historia de Colombia en el 80 y 90, uno ve que el paramilitarismo surgió de esa manera. Entonces nos reunamos 10 casas, pagamos 3 matones y ya no hay muerte, y ya no hay ladrones, pero hay matones. Ahora no son 3 matones, son 13 matones. Entonces esos grupos son re peligrosos. Las conviven. Sí, esos las conviven, literalmente. O sea, son grupos de personas que llaman a la policía y llega el policía y ya. Son temas muy delicados. Sí, son temas ¿Cómo van a regular peligrosísimos. esa parte de seguridad? Entonces digamos que la propuesta de seguridad más importante para Zipaquirá sí es claramente la resocialización del ladrón, porque es que uno ya los conoce. O sea, uno ve, te robó y lo cogieron, no, pero robó. Entonces ¿El para mí, castigo social? Ah, sí. sí, el... Felipe Durán sí habla de eso. Sí, por eso me parece que Felipe Durán sí tiene la mejor propuesta Su de candidato seguridad. sería para seguridad, Felipe. Sí. Vale, Claro. muchas gracias, Julián. Carlos, Igual Felipe Durán. Felipe Durán. Sí, sí. Perfecto. Mario. Felipe Durán tiene un buen programa de resocialización entre la cuestión del consumo de
sustancias psicoactivas y el hurto. Felipe Durán, listo. Vale. Jennifer. Sí, además porque lo atacan por política pública y no mediante ley, que es la prohibición de las dosis en Colombia no han sido efectivas. Punto. O sea, si fueran efectivas, genial, pero no han sido efectivas. Lo efectivo es tratarlo mediante salud pública, por una política pública. Felipe Durán. Listo. Janet. Felipe Durán. Felipe Durán. Perfecto. Ahora me gustaría, esta es una respuesta de sí y no, ¿vale? Entonces, ¿usted considera que la gestión es mejor cuando los puestos de gobernación y alcalde pertenecen al mismo movimiento político? Entonces, que digamos, no sé, Centro Democrático alcalde, Centro Democrático gobernador. ¿Es mejor la gestión cuando es de esa manera? Mario. Es una pregunta difícil. Es difícil porque aquí todo es chueco. No. No, Oscar. Creo que sí. Sí, por supuesto. Pues es que esa pregunta sí debería complementarse, porque pues decir sí o no. Yo sé que es difícil. Yo sé que es Sí o difícil, no, pero... sí. Ahorita hablamos cuando termine el video. Pero siempre. ¿Sí? Sí, claro. Janet. Sí. Jenny. No sé. Vale, Julián. No, yo tampoco puedo decir porque... No, la verdad no sé. Carlos. Pensaré que sí. Pensaría que sí. Sí, señor. Perfecto. ¿Cuál considera es la característica fundamental para tener un candidato a la alcaldía? ¿Qué característica es primordial que tenga el candidato? Una sola. Y la pueden argumentar si lo desean. Mario. Trabajo, honestidad. Honestidad y trabajo. Perfecto. Jennifer. Leal Lealtad. y carácter. Lealtad y carácter. Perfecto. Jenny. Algo fundamental es en la persona es, bueno, yo digo que valores, sí, valores, es que ahí se resume todo, si es una persona fiel, íntegra, honesta, o sea, que uno sepa, que uno o sea, que uno pueda ver esas características en ¿Esos valores serían los que vimos previamente de la familia? ¿O principios? ¿O sí, porque es que, fíjate, es que uno dice, porque mira, uno sale a la calle y la gente dice, es que todos son unos corruptos, todos son unos ladrones, y uno dice, pues, uno no puede decir todos, porque estaría diciendo que entonces, si tú hablas de política, entonces tú eres ladrón, entonces uno no puede decir todos. Entonces uno dice, lo que pasa es que la política, ¿qué ha pasado? Que la gente de pronto llega a esos lugares y no conoce, yo digo que no conoce el significado de la palabra integridad. Entonces cuando yo no tengo integridad, yo puedo decir cualquier cosa. Y cuando estoy allá, pues obviamente como yo vivo desde una fachada. Entonces yo digo que sí, para mí lo más importante son principios, o sea, porque cuando yo tengo principios, si yo tengo principios y tengo algo claro y definido en mi vida, yo lo voy a poder desarrollar en cualquier lado. Pero si no los tengo, ¿sí me entiendes? Entonces en cualquier lugar también usted puede tener un desliz y ya. Entonces para mí sí lo fundamental es los principios y lo que le decía al principio. Uno puede hablar de la familia, pues, todos los candidatos hablan de la familia y la familia es importante, pero uno dice, bueno, pero ¿usted es un ejemplo de familia? Sí, porque yo como voy a hablar de algo que no soy o que no tengo la experiencia, ¿sí? O sea, es que es algo bien, una persona soltera, ¿cómo va a hablar de la familia si no tiene esposo y no tiene hijos? Pero un padre. está el término, por ejemplo, de familia, ¿cómo es? Familia unifamiliar. Ese es un concepto que ya lo desarrolla la Constitución. O sea, la familia puede ser una sola persona. Vale, listo, pero de todas maneras, pues gracias, pero centrémonos en la característica O sea, fundamental. para mí, o sea, lo que te digo, para mí sí, lo principal son principios. Vale, perfecto. Una Julián, persona Un ideal político fijo. perdón, Ideal político fijo. un ideal político fijo. Sí, tiene que tener la persona un ideal político fijo. No puede ir de aquí para allá en las ideas que se centran. Vale. O sea que usted no estaría de acuerdo con la frase que dice que la política es dinámica. No, Vale. me parece Es que dinámica. Vale, muchas gracias. Carlos, una característica fundamental en un candidato hacia la alcaldía. Carácter y compromiso. Carácter y compromiso. Perfecto. Oscar. Bueno, yo también mira por lo que yo venía de los valores y pues aparte también que la factibilidad de sus propuestas, es decir, que las propuestas que tenga sean, pues, se puedan Que sean posibles. realizar. Sí.
más a corto plazo que a largo plazo y que pues que hay soluciones rápidas o pues que la gente necesita así como... Yo- Claro. Compromiso, digamos, no es un valor como el carácter o como los principios de la persona. Compromiso, lo digo porque muchos candidatos tienen los valores y los principios que dice Jennifer, pero en el momento de asumir el cargo, cuando ya ven la danza de los millones, esos valores se echan a perder y ahí ya no hay carácter, ahí ya no hay principios, ahí ya no hay lealtad, ahí ya no hay, ahí hay ese enriquecimiento. Y entonces el compromiso no es una virtud de la persona, pero sí es algo que si, digamos, que se ciñan al plan. O sea, el compromiso, lo que yo dije en ese cartón, es un compromiso. Su palabra. Es correcto. Y carácter para desarrollarlo. Entonces todo el mundo sabemos el carácter de Felipe cómo es. Siempre ha sido en sus campañas la misma. Austero, y ya lo conocemos. Ahora, el compromiso que él tiene que desarrollar de lo que dice ahí, que no hemos vivido los zipaquereños hace muchas décadas, no vimos ese compromiso. Muy bonito el pasquincito, muy bonito lo que dice, muy bonito el que cantó, la lechona muy rica, pero en el momento de mirar las obras no se llevan a cabo. Entonces ahí habría una cosa, lo que dijo David ahora, arreglar la justicia. Yo digo que después de cada candidatura deben hacer un examen de qué fue lo que dijo ahí y al cabo del mandato decir, macho, ¿qué desarrolló A los usted? 15 días. ¿Qué desarrolló usted en ese plan de gobierno de lo que usted prometió? Y con penalización, fue una penalización, porque bueno, ¿y dónde quedó la plata? De todo lo que usted prometió, que iba a traer no sé qué, que iba a hacer esto y esto. No, ellos se van a disfrutar de su riqueza y nosotros quedamos aquí con los huecos. Entonces, compromiso. Pienso que no es un valor, pero es una característica que debe tener todas las personas, no solo los candidatos, sino todo el mundo. El compromiso. Compromiso. Gracias. Erika. Yo creo que debe ser incansable, comprometido, intenso en el cumplimiento de su programa. ¿Podrías calificarlo como persistencia? Vale. David, Yo diría dos valores fundamentales. ¿cuáles son? Como servidor público, transparencia. Y como persona, ay, se me fue. Idóneo. No. Inclusión social. Falta demasiado en Colombia. Tener a todos en cuenta. Vale, gracias. Janet. Bueno, que no le tengan amor al dinero, primero que sea una persona que no ame el dinero porque el dinero que ahí sí que pierde. Y que sea íntegro. Sí, todo. Integralidad. Perfecto. Listo. Quisiera hacerles una última pregunta. Después de este conversatorio que hemos tenido con todas las propuestas, algo de variedad por supuesto, y de pensamientos, de una escala de 1 al 10, digamos lo más simple, donde digamos que 10 es muy seguro y 1 inseguro, ¿ustedes qué tan seguros están ahora de su candidato con el que vinieron antes después de haber por supuesto escuchado todos los comentarios y los pensamientos diferentes de todas las personas que participaron? Entonces, ¿qué tan seguro están de su candidato que ya habían elegido? Mario. Sigo seguro del candidato que elegí. Escuché todas las propuestas con atención, del otro Felipe, pero estoy seguro que ¿Sería un ese 10? candidato. Sería 10. Sería un 10, muy bien, está muy seguro de su candidato. Sí, Oscar. Yo diría por ahí un 8. Un 8, perfecto. Antes de haber venido, ¿qué número se hubiera dado? No, pues estaba seguro, pero pues digamos, cambia un poco como la perspectiva porque pues por lo que he visto de todo lo que han expuesto los otros compañeros, pues bueno, que hay propuestas muy similares a las que tiene el candidato, o sea, y que pues de pronto, no sé, por tema de que es mucho más factible que escojan a alguien que pues tiene mucha más popularidad y posibilidades de ganar, pues de pronto me iría por el que tiene las propuestas más similares a mi candidato de preferencia y que pues yo tenga también como la certeza que puede ser escogido. Vale, gracias. Erika. Yo cuando empezó esto dije que el voto sería secreto, pero porque en realidad yo en este momento, después de revisar algunas propuestas y de lo que han dicho todo, o sea, yo en realidad no estoy segura de por cuál voy a votar, porque cuando uno se pone a revisar, primero lo que yo les decía en algún momento, muchos proponen cosas que ya existen.
Y otra cosa es que muchos tienen propuestas parecidas. Y pues todos tienen partes feas y partes buenas. Entonces yo no estoy segura de por quién va a votar. ¿Qué número le pondrías en esa escala? ¿A mi inseguridad? Acuérdate que uno es muy insegura y 10 es seguro. No, porque no. No, pues no, yo no estoy segura de por quién va a votar. Vale, está bien, gracias. Jennifer. Yo creo que un 6. Y Seis. siento que esa es la oportunidad de Zipaquirá, porque nunca antes habíamos tenido candidatos tan alternos, tan buenos, porque hay candidatos muy buenos esta vez. Y es un 6. Mi otro candidato seis. es. Vale, gracias. David. Yo diría que frente a mi candidato, que es Felipe Durán, un 7. No tomo este punto de estadística ni antes ni después del conversatorio. Es porque pues si gana miraría otra proporción para saber su plan de gobierno ejecutado. Vale. Después con los resultados. Exacto, es que sí. Vale, gracias. Janet. Bueno, yo tenía y tengo un 8. Vale. Que también espero que funcione si es elegido para dar un 10. Vale, muchas gracias. Jenny. Bueno, pues de acuerdo a lo que, pues digamos que algunas cosas que se hablaron, porque pues digamos que al inicio que empezamos dijimos, bueno, hay personas que no conocen los programas de gobierno de otros candidatos, entonces digamos que uno queda como... Pero bueno, igual frente al candidato que tengo, pues porque es que yo leí todo el tema de él y entonces yo diría que un día yo sigo firme porque tengo la plena convicción que es la persona idónea para que pueda gobernar esta ciudad de una manera diferente que nos lleve a un nuevo nivel. Vale, gracias. Julián. Yo 10. ¿Un 10? Con Felipe Durán. Vale, gracias. Carlos. Iba a decir 10, pero de todas maneras el alcalde, como persona lo tengo idealizado 10, pero lo que dicen ellos pueden estar allá, pero si los concejales no le colaboran en las decisiones y todo, pues obviamente todo lo que dice ahí no se va a llevar a cabo todo. Entonces, obviamente él es un ser humano y él tiene fallas como todos nosotros. Entonces yo le daría un 7. Un 7. Y después calificaría al final de la gestión, reevaluaría la calificación, obviamente. Porque es que no solamente Felipe, es el consejo, es todo, La administración exactamente, gracias por ayudar. Es la administración, es el desarrollo, lo que la gente se comprometía con sus trabajos, con sus desarrollos, el de planeación, el de desarrollo social, todo eso, las secretarías. Entonces él puede que tenga muy buen plan de gobierno, vamos a ver si la gente le colabora. Vale, muchas gracias. Bueno, finalmente agradecerles a todos muchísimo su asistencia, su participación, felicitarlos porque veo que son personas, ante todo ciudadanos, que ejercen la labor política de la manera correcta. Hay muchos que están muy bien informados, que tienen pues muy buenas ideas y que analizan, que es lo más importante. Entonces, de verdad, muchas gracias en nombre de pues el equipo y a continuación pues tendremos un snack para que por favor se queden y lo Gracias disfruten. Camilo, muchas gracias. Gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias por la invitación.